Yo creo que este es el único país en el mundo que ha iniciado una obra 2 veces. Porque el cuarto puente, hicieron la primera palada, el gran show de que lo iban a empezar en el gobierno anterior. En este gobierno lo acaban supuestamente de volver a iniciar. Y yo creo que tú sepas una cosa. Ese proyecto del cuarto puente, a mí me tocó ir a Japón con el presidente Martinelli a ver el tema de la línea 3, del financiamiento y de cómo nosotros íbamos a poder lograr darle ese respiro a lo que es Panamá Oeste. Familia, hoy tenemos un podcast de esos que estaban esperando, podcast legendario. Tengo al candidato a la presidencia, mi amigo Rómulo Rux. Esto es el penúltimo podcast que van a hacer los candidatos antes del día D. Así que, como siempre, dejen todas las preguntas que quieran en los comentarios de YouTube, que por eso está muy bizarro. Dejen todas las preguntas que quieran en los comentarios de Instagram. Alguna crítica constructiva se le dejan al candidato en sus propias redes. Y bueno, nada, sigan inscribiéndose al canal. La verdad que estamos creciendo como locos, estoy muy feliz. Y fierro, vámonos con el pod. ¿Estamos ready? Ready, señor candidato. ¿Listo? Bueno, encontramos el día de hoy un podcast histórico, porque está sentado con el próximo presidente de Panamá. Eso te lo aseguro. Porque la vez pasada faltaba tiempo. Ellos ya me la tiraba, dejado atrás hasta que me da un poco como que, ya me da un poco como que. Rómulo, bienvenido, hermano. Gracias, Oli. Tu casa. Gracias. Bueno, vamos para el cuero. No falta nada. Pues acaba de pasar la Semana Santa. Estamos en lo que llaman la recta final ya para el 5 de mayo. ¿Cómo te sientes, hermano? Súper bien. Yo, como tú has dicho, recta final. Este proyecto ya lleva 10 años. Y en esta última elección, después del 2019, tú sabes lo que hemos hecho. Internamente hemos llevado adelante una lucha que nos ha hoy puesto donde estamos, claro, como candidato para nosotros y de lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo en la calle. Nosotros vamos a ganar esta elección, Oli, y es producto de algo que se ha hecho por mucho tiempo y también algo que la gente recuerda, el trabajo que se hizo hace muchos años en el gobierno de cambio democrático, en el que tú sabes que yo fui parte de eso, y en estos últimos años me ha tocado pues luchar para consolidar esa posición de un cambio democrático que quiere hacer las cosas diferentes y que quiere volver a traer el progreso económico, 500.000 empleos, oportunidades para los pelados. Claro. Y en eso nos hemos enfocado. Vamos a unpack como es en esta situación. Así como tú, señor candidato a presidente Rómulo, yo también ya yo estoy pegado, estoy pegadísimo. Y ya he tenido mis ataques, me han atacado por las cosas que he dicho y a mí no me importa. A mí no me importa, yo voy a decir lo que yo pienso. Yo he sido un fiel en los escenarios que me han dado para hablar de por quién tú deberías votar. Yo siempre he hablado del tema de que los pelados dicen pero ¿por qué tú votarías por un tipo que estuvo ya en el gobierno o lo que sea? Y es muy interesante porque en los países de primer mundo ellos valoran mucho la experiencia. Es solamente en Latinoamérica donde ser cara nueva es algo bueno, pero en cualquier tipo de trabajo, dentista, cirujano, en todo lado la experiencia pesa, menos en política, eso no tiene sentido. Y yo he dicho que bueno, es importante para mí, Oli Mesa nada más, y todo su staff y todo el que trabaja aquí, que el próximo presidente tenga experiencia. Ahora, yo obviamente, como buen cuasi periodista, yo me puse a investigar tu currículum ya. Hermano, usted ha hecho bastante dentro del gobierno. Bastante. Vamos a empezar por lo primero. Secretario de Metas, canciller, ministro del Canal. El puesto secretario de Metas, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Y tú qué hiciste ahí? Bueno, secretario de Metas fue un puesto del gobierno de Ricardo Martinelli, en donde había unos imperdonables que se le llamó antes de iniciar el gobierno, y cuando llegamos al gobierno dijimos, bueno, estas 50 cosas tenemos que lograr que se hagan. No podemos perder el tiempo, tenemos que tener la capacidad de darle seguimiento, de garantizar que si hay un obstáculo, hay que resolver, porque muchos proyectos dependen de más de una institución. Y la Secretaría de Metas trabajó desde la presidencia. Y el objetivo era lograr remover esos obstáculos para que los proyectos avanzaran, para que los programas se hicieran bien y para que pudiéramos cumplir realmente con las promesas de campaña de un gobierno. Porque hay que entender, el presidente sí, el presidente fue Ricardo Martinelli, pero hay un equipo de personas comprometidos con echar para adelante el gobierno, con que las obras se construyeran, con que la economía pudiera avanzar como nosotros queríamos que avanzara. Y dentro de esa Secretaría de Metas, nosotros teníamos que lograr que se cumplieran esos objetivos o esas metas, por eso el nombre,
Y ese fue mi trabajo. Yo hice esto creo que por 3 años o más y mi enfoque era siempre un enfoque pragmático. Recuerda que yo llegaba del sector privado. O sea, yo llegué al gobierno de Cambio Democrático sin ser miembro del partido y con experiencia en el sector privado, que también es importante, desde mi punto de vista, tener ambas cosas. El sector privado y la experiencia en el sector público. Esa para mí es una combinación perfecta porque hay que aceptar que para poder generar empleos, para poder crecer la economía, hay que hacerlo de la mano del sector privado. Eso no lo puede hacer solamente el gobierno. La inversión que se requiere para generar empleos tiene que venir del sector privado. Entonces, el trabajo del gobierno es realmente facilitar, es remover obstáculos y, siempre lo digo, generar confianza para que venga ese dinero, para que venga esa inversión. Y también algo que siempre digo, que aparte de la voluntad, hay que tener sentido común. Aquí con el sentido común se pueden lograr más de la mitad de las cosas. Pero no ha habido mucha politiquería. Claro, o sea, en la toma de decisiones. Y lo que acabas de decir, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que yo como empresario es súper difícil para mí poder tener un buen negocio para poder generar empleos por todas las trabas que me meten. Yo creo que el que no ha estado en el sector privado no puede entender lo complejo que es tener un negocio en Panamá. Y en cuanto al tema de lo que has hecho en el gobierno, cuéntame cómo pasas entonces a ser el ministro y qué responsabilidades tenías en esos puestos. Bueno, yo entré como ministro para Asuntos del Canal. Ese fue mi primer puesto en el gobierno. Durante los 3 años que estuve de ministro del Canal, yo hice otras cosas. O sea, no es que yo era secretario de Meta y después fui ministro o fui ministro después. Yo simultáneamente era ministro para Asuntos del Canal, que también hay que resaltar que fue durante ese periodo que se inició la ampliación del canal. No se inició antes, se hicieron otras cosas antes, porque es importante entender que esa ampliación del canal, primero que es responsabilidad de la autoridad del Canal de Panamá y que pasó por varios gobiernos. Yo durante la época en la que fui ministro para Asuntos del Canal también me encargué de la Secretaría de Meta simultáneamente. También ocupé un cargo que creamos un comité para ver los temas de agua potable, de agua del canal, de recursos hídricos, porque durante el gobierno, en el 2010, hubo una crisis en la planta de Chilibre por exceso de lluvia y me tocó a mí, por solicitud del ministro de la Presidencia en ese momento, encargarme del tema del agua. Y producto de eso, yo casi que dormía en Chilibre, en la planta de Chilibre, todos los días, durante esas semanas, que en la capital no tenía agua potable por un colapso en la planta potabilizadora de Chilibre. Y de ahí creé también un proyecto de ley en el 2013, que lo presenté cuando renuncié al gobierno para irme a correr en la primaria en ese momento, para crear la Autoridad de Agua y Recursos Hídricos, que lo que a nosotros nos traía era el beneficio de tener una entidad que reemplazara lo que hoy es el IDAN, que no funciona. Eso no funciona y queremos una entidad que funcione como el canal y que le lleve agua a todos los panameños a nivel nacional. Para mí es muy interesante, y lo digo como un outsider de esto, de que en verdad ese gobierno de Ricardo Martinelli en ese momento, pues, o sea, son muchas figuras que estaban ahí y que están hoy en día, pues, polarizando la política. Sí. O sea, que tú fuiste compañero de gabinete de José Raúl Mulino. Sí, fuimos compañeros de gabinete. ¿Cómo es tu relación con él? ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Y cómo lo ves hoy en día? Yo siempre me llevé bien con José Raúl. Nosotros, obviamente, después competimos en una primaria en el 2018 y yo en el 2019, pues, como sabes, fui a la campaña presidencial, pero habiendo ya, él después se sumó a la campaña de nosotros, mi campaña presidencial en esa elección del 2019, pero siempre fue una relación muy cordial. Y bueno, obviamente la pregunta del $1.000.000, ¿no? Que es mitad política y mitad bochincha, pero yo quiero saber, ¿y cómo es tu relación con Ricardo? Bueno, con Ricardo yo tengo una relación, te diría que desde mi punto de vista yo no tengo ningún problema con él. No tenemos mucho contacto, es más, yo creo que tenemos muchos meses de no tener ningún tipo de contacto, ni siquiera por mensajes, eso que a veces la gente manda, varios meses. Pero, como te dije antes, lo único es que sí, en
en este reto interno que yo tuve dentro del Cambio Democrático, que me tocó enfrentarme con 15 diputados, me tocó enfrentarme, inclusive esa facción estaba respaldada por una facción del gobierno actual, porque lo que querían era descarrilar la candidatura de nosotros, descarrilar y tomarse Cambio Democrático. Y yo dentro de esa contienda interna, pues sí me di cuenta que Ricardo estuvo 100% apoyando a Yanivel Ábrego. Yo le gané a Yanivel, pero en ese momento sí, él digamos que me adversó porque apoyó a la candidata que estaba corriendo en contra mío. Pero bueno, esos son temas políticos y aparte de eso yo gané mi primaria, he seguido consolidando un partido que sabe gobernar, un partido que sabe hacer las cosas y que va a cambiar este país a partir de este 1 de julio. No, me parece muy, muy interesante y maduro porque a veces la gente, y lo digo porque mucha gente no conoce el tema de partido político. Sí. Y yo he hablado con muchos independientes, no voy a decir que mucho, pero he hablado con bastantes independientes. Y yo le digo que también pensar que una candidatura independiente tiene las mismas facilidades que un partido, pero yo no lo defiendo. La política está hecha para manejarse en partidos. Los seres humanos tenemos que trabajar en equipo y es una cosa que tiene sentido porque al final lo que están haciendo son, los independientes están creando partidos no oficiales, pero son partidos porque se manejan con jerarquías. Y me parece muy, muy interesante el tema del gobierno. Mira, creo que la punta de lanza de toda campaña y de todo lo que está pasando ahora mismo es el tema de la plata y de la economía. Sí. Yo pago, aunque tú no lo creas, en este hermoso estudio, yo pagaba 400, 500 dólares de luz y he estado publicando todos los meses en mis redes que estoy pagando 700, 800, con el mismo kilowattaje que los meses pasados. O sea, una locura. El tema de la economía. El tema de la economía en ese momento, tú tuviste algo que ver, te metiste, porque eso es lo que en realidad yo te diría hoy en día, que por eso es que Ricardo siempre estuvo arriba en las encuestas por eso, ¿no? El tema de la plata. Háblame un poquito de ese tema. Bueno, yo obviamente como parte del gabinete sí estuve involucrado en muchas otras cosas que no eran solamente la cartera de ministro para Asuntos del Canal, después canciller de la República. Y como dijimos, por ejemplo, en el tema de Secretaría de Meta sí era muy importante que los recursos estuvieran ahí para poder hacer las obras, para poder darle seguimiento a las obras, para poder completar las obras. Y hay que resaltar la figura en ese momento del ministro de Economía y Finanzas, que fue Alberto Vallarino. Si tú me preguntas a mí, él fue el artífice de lo que fue el plan económico y el que garantizaba y lograba que los fondos estuvieran disponibles no solamente para obras, sino para programas tan importantes como 120 a los 70, o sea, obras y programas que se llevaron a cabo en ese gobierno, la beca universal, muchas otras cosas que requerían de recursos. Y sí, yo te diría que en ese momento y en ese gobierno, el líder de todo lo que fue la parte económica fue Alberto Vallarino. ¿Qué tan importante es para un próximo, posible, voy a decir, presidente, ya que tú fuiste parte de ese gabinete en otro momento, en otro periodo, qué tan importante es el equipo de trabajo de un presidente y cómo ves esa importancia versus el gobierno actual? El equipo es clave. El equipo es clave. El gobierno de Cambio Democrático no hubiese sido el gobierno de Cambio Democrático si no hubiéramos tenido las miles de personas que trabajaron ahí. Es importante decirlo, sí, hay personas que quedaron metidos en problemas legales, unos con razón, otros sin razón, pero al final del día la realidad es que el gobierno de Cambio Democrático fue un gobierno de miles de personas, de panameños comprometidos con llevar adelante un proyecto y independientemente de las cosas malas que se puedan haber dado, la realidad es que sí hubo un cambio en la calidad de vida de los panameños, sí hubo una generación de empleo, sí hubo un crecimiento económico y eso se debió a un equipo, unos más visuales que otros, pero un equipo a nivel nacional, no solamente, y no estoy hablando solamente de ministros, un gobierno es mucho más que los ministros, pero el gobierno requiere de un buen equipo de trabajo para poder lograr los objetivos, para poder cumplir con las metas. Y si lo comparas con este gobierno, te diría que, por supuesto que en este gobierno no hay un equipo que tiene la capacidad de hacer las cosas bien, que tiene la capacidad de crecer la economía, de generar empleo,
de que tengamos un sistema de salud que valga la pena, un sistema educativo que valga la pena. Esta gente se ha olvidado del país, se ha olvidado del país. Mira, yo me considero un soñador. O sea, a mí me gusta ver las cosas grandes. 500.000 empleos es una frase, es una línea fuerte para el que sabe cómo es la creación de empleos y todo lo demás. Eso ha sido últimamente una de tus no sé, pues de tus promesas de campaña que más ha stand out. Sí. 500.000 empleos definitivamente cambian el país, resuelven muchos problemas. ¿Cómo, Rómulo? ¿Cómo 500.000 empleos? 500.000 empleos no es solamente una promesa, es un compromiso y es algo real, algo tangible. Y tú dijiste algo que en eso me identifico contigo, porque cuando a mí me dicen que eso no se puede hacer, yo digo, señores, hay que pensar en grande y hay que entender el potencial que tiene Panamá, que tiene la gente, los panameños, y nosotros hemos enfocado eso en diferentes ejes: sector turismo, sector logístico, el sector agropecuario y la agroindustria, la construcción, el comercio. O sea, aquí hay la capacidad para generar 500.000 empleos y más. Si tú comparas a Panamá con Costa Rica, por ejemplo, o con República Dominicana, en lo que tiene que ver con el turismo, tú te das cuenta que nosotros tenemos esa oportunidad y sencillamente no la hemos sabido aprovechar. Nosotros sabemos que haciendo las inversiones correctas, haciendo los ajustes necesarios en cada una de estas industrias que te estoy mencionando, apostando directamente y fuertemente a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la columna vertebral de la generación de empleo. Nosotros vamos no solamente a crear 500.000 empleos, sino a sobrepasar eso, porque el país tiene el potencial. Hay que creérselo, Oli. O sea, el problema es que a veces los panameños no nos lo queremos creer. Tú tienes a los ticos ahí que se llevan el turismo, se llevan la inversión de Amazon, están exportando temas de tecnología, y nosotros, ¿por qué no? Si aquí tenemos más facilidades, tenemos la conectividad, tenemos la posición geográfica, tenemos el canal que tenemos que sacarle mucho provecho y poder apalancar la expansión del canal que hicimos. Entonces, sí podemos generar los 500.000 empleos en las diferentes áreas. Hay que empezar rápido, aquí no hay tiempo que perder y hay que entender que Panamá tiene el potencial y la capacidad. La gente ve eso como una cifra muy alta. En el 2019 se registraron más de 350.000 contratos nuevos. Lo que pasa es que hay que mantener los trabajos, no solamente generar los 500.000 empleos, hay que generarlos y mantenerlos. Y eso se logra con la confianza, con voluntad, con sentido común, y hay que tener la determinación y el compromiso de hacer cosas que otra gente no quiere hacer, posiblemente por compromisos políticos, o porque viven de la política, o porque dependen de la política, y nosotros, gracias a Dios, no tenemos esas limitantes. Yo la vez pasada tuve un podcast sobre la educación y yo quedé bien frustrado porque lo que hemos tenido la dicha de poder vivir en otros países y todo, nos damos cuenta que un pelado, un americano promedio, sí, un gringo pues, un europeo o un asiático de 8 o 9 años tiene una capacidad de lectura, una comprensión de lectura, es un avión, y a veces hay que ver pelados panameños que hasta los 7 años están entrando al primer tipo de educación primaria. Sí. Pues el tema de la educación para mí es una vaina muy preocupante a título personal. La gente no sabe, tú sí lo vas a saber, tú eres atleta, que el tema saber leer, el tema neuromotor, cuando tienes 1, 2, 3 años, obviamente permea para que seas un buen atleta. El tema de la educación, Rómulo, ¿cómo la vamos a taclear? Va más allá que ser un buen atleta, un buen deportista, tener buenas habilidades, sino también desde el punto de vista mental, del desarrollo mental de los pelados o de las peladas. Dijiste algo que para nosotros es importante, es parte de nuestro plan de gobierno, es una de las causas que tiene Vicky en este proyecto presidencial, que es la primera infancia y también la educación preescolar. Está estudiado, todo el mundo lo sabe a nivel mundial, pero parece que aquí muchas personas o los gobiernos no le han dado la importancia que le tienen que dar. Esos primeros 5 años son clave para el resto de la vida de los niños y niñas. Y aquí no tenemos la cobertura. Lamentablemente, no ha habido voluntad. Aquí no ha habido, a pesar de que tenemos los recursos, no se ha entendido la prioridad de la primera infancia
y la prioridad del preescolar. Para nosotros es importante, es un compromiso que sea obligatoria la educación preescolar y el maternal. O sea, desde que naces hasta los 5 años, eso tenemos que recuperarlo. Y eso incluye no solamente lo que es alimentación, lo que es el cuidado de los niños y niñas, es también la motivación. Nosotros tenemos que estimular a estos niños y eso va a ser la gran diferencia para cuando esos niños y niñas vayan creciendo y entren ya al sistema escolar normal, sí, claro, a kinder. Pero no se ha hecho. Se requiere infraestructura, se requiere conocimiento, se requiere personas entrenadas. Mira, una persona que atienda a estos niños en el preescolar tiene que tener igual o más capacidad que un docente de la premedia o la media, porque son conocimientos muy específicos, muy técnicos, muy especializados, pero se nos están quedando atrás los niños. Y reitero, nosotros vamos a construir por lo menos 1000 de estos centros de atención a la primera infancia a nivel nacional. Y eso está también ligado a otra cosa, a las mujeres que hoy en día no pueden salir a trabajar, o no pueden terminar de estudiar, o no pueden alcanzar sus sueños, porque para muchas tener un hijo o una hija se les convierte en un obstáculo para seguir avanzando. Entonces estos son centros, no quiero utilizar la palabra guardería, porque no es dejar a un niño ahí para que lo cuiden, claro, nada más. Hay un desarrollo ahí tienen que estar pasando, claro, cosas con ese niño, pero a la vez ayudas a la mamá, a esa mujer, a esa madre, a poder buscar un empleo, a poder terminar de estudiar, a poder echar para adelante. Muchas de ellas quizás tuvieron al niño de jóvenes y el papá desapareció y están ellas cargando y atendiendo a los niños y se mantienen en este círculo de pobreza que es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer para sacarlas de ahí. Entonces, estos centros de atención, estos centros de cuidado, incluye, además del beneficio directamente para el niño, también un beneficio para esa madre que quiere salir adelante, que quiere alcanzar sus sueños también. Claro, porque igual creas empleo, creando la guardería sí, del centro, creas empleo. Sí. Y también, pues, es lo que tú mencionas ahí muy puntual, pues el tema de la educación. Me echaron un bochinche por ahí de que, o dicen, pues, que como está en el gabinete, está el del MOP, el de la presidencia y el del MEF, son los que hablan. Y que la ministra o el ministro de Educación está por allá en la esquina, que ok, lo tuyo lo vemos el miércoles que viene. Yo creo que sería bueno que de repente, pues, sea quien tú tengas en mente para el ministro de Educación, pues sí tenga un puesto muy valioso, porque yo creo que ahí es donde Panamá pierde en competencia con los demás países, que somos poquitos. Sí. Creo que tenemos poca mano de obra calificada con otros países como Costa Rica, muy puntual. Y yo creo que eso que también un quinquenio es poquito. Eso hay que trabajarlo. Poco, pero hay que arrancar. Uno no puede, arrancar diciendo, que 5 años no me va a dar chance. No, bueno, me va a dar chance de arrancar si quiero arrancar. Y el ministro de Educación o ministra de Educación tiene que tener igual de importancia que los otros ministerios, porque está directamente relacionado con todo. Si tú quieres hablar de generación de empleos, que muchas veces la iniciativa la lleva adelante el Ministerio de Comercio o el Ministerio de Economía y Finanzas, para atraer la inversión que Panamá requiere, nosotros tenemos que tener mano de obra calificada o debidamente educada o preparada, porque una de las razones por las cuales Panamá ha perdido competitividad y por las cuales no está trayendo inversión y por las cuales al final una empresa multinacional decide irse a Costa Rica en vez de venir a Panamá, es por falta precisamente de preparación y de educación. Así que para mí, el ministro o la ministra de Educación tiene igual de rango e importancia que cualquier otro ministro. No, para mí, y eso que acaba de decir me da mucha paz, porque, Chulo, también me da una rabia. Mi mamá es tica. Bueno, ya te consigo la cédula. Mi mamá es tica y obviamente yo tengo una lucha de WhatsApp completa con todos mis amigos ticos. Claro. Y cada vez que salen las pruebas PISA, las pruebas de educación, de matemáticas, lo que sea. ¿Estamos quedando atrás? Me dicen, mae, puro edificio, puro canal. Y entonces... Así que yo creo que para mí es muy importante eso de preparar los pelados y es lo que tú dices, ¿no? Hay que comenzar. O sea, creo que esos pelados y que la más puedan dejar a los hijos en un lugar y también tener más mano de obra, creo que es excelente para el país. Sí. Eso me da mucha paz porque hemos estado metiéndole muy duro y en cada medio hablamos de la educación porque creo que es lo que... La educación permea la seguridad. Todo, afecta a todo. En todo. Afecta a todo. Si no hay trabajo hay más maleantería y más demencia. Así que bueno,
por ese lado me da mucha tranquilidad. Sigamos con lo otro que estábamos unpacking. Te vi agarrando cótex en tele y un poco de jamones y vaina en una promo ahí. Yo todavía no uso cótex. Así que, bueno, cuéntame, si decidiera yo usar cótex, ¿cómo es esa ley? O eso me explica a mí. Yo creo que primero hay que poner todo esto en contexto, ¿ok? Porque toalla sanitaria, aquí me tiene más un cheque por esa marca, pero bueno, sí, dale. Toalla sanitaria femenina. Mira, aquí hay que las cosas en contexto. Primero, que lo que nosotros queremos transmitir en ese mensaje es que nosotros tenemos productos de primera necesidad que utilizan los panameños y panameñas humildes que hoy en día pagan 7% de impuestos. Como pañales para adultos. Y pañales para adultos, por ejemplo. Y tenemos, por otro lado, tenemos productos que por ser alimentos, en este caso, no pagan ITBMS, pero que son productos importados de lujo. Entonces tú me tienes que decir a mí si te hace sentido común que la toalla sanitaria de una niña o de una mujer pague 7% de impuestos y un caviar de un frasquito de este tamaño que cuesta $70 no pague el impuesto de 7%, el ITBMS. Entonces, eso es desde el punto de vista de comparativo de prioridades y de sentido común. Y el ejemplo específico de las toallas sanitarias tiene otros componentes que, aunque no lo creas, está directamente relacionado, por ejemplo, con lo que estabas hablando antes, con el tema de educación. Si para una persona como tú la educación es importante, te debe preocupar que una niña pueda perder hasta 20% de su año escolar porque no tiene plata para comprar la toalla sanitaria. Porque hay que entenderla. Si tú eres una niña y no tienes el dinero para comprar la toalla sanitaria y estás pasando por un periodo de menstruación, tú no vas a ir hacia la escuela. Entonces, mira el impacto que algo como eso tiene. Primero, que es un artículo de primera necesidad para las mujeres. En este caso, a las niñas les afecta hasta el 20% de su año escolar. Y por otro lado, tú tienes un pedazo de carne importada o un caviar, que son productos de lujos importados que no pagan el 7%. Entonces, a mí eso no me hace ningún sentido común. A mí eso realmente, el mensaje que me manda es que no ha habido nadie que se haya sentado ahí y haya dicho, no solamente cómo vamos a generar empleos, porque nosotros, aparte de generar los 500,000 empleos, también queremos que la gente tenga más plata, que le quede más plata. Y medidas como estas, de bajar el ITBMS, bajar impuestos a productos de primera necesidad, van a impactar directamente el bolsillo de los panameños. Le va a quedar más plata a los panameños en el bolsillo en su día a día. Y eso tiene un efecto de que la gente puede terminar la quincena sin ese estrés de que no tienen plata para pagar el transporte, o no tienen plata para pagar la luz, o no tienen plata para comer. Yo me he encontrado con personas, adultos mayores en muchos casos, que les han recetado un medicamento. Te tienes que tomar este medicamento 2 veces al día, o sea, 2 pastillas al día, pero no tienen la plata. ¿Qué hacen? Bueno, compran 1 pastilla al día en vez de 2. Y tú le preguntas, ¿y eso te mantiene saludable? No sé, pero nada más me alcanza para 1. Claro. Entonces, parte del trabajo del gobierno, ¿ok? Aparte de lo que vamos a hacer nosotros de crear los 500,000 empleos, es que el gobierno haga su trabajo. Porque si nosotros le damos la medicina a los panameños garantizadas, gratis, y cuando digo gratis es porque ya se pagó. Porque si tú eres un asegurado y ya tú pagaste la medicina, te toca la medicina sin ningún costo. Si yo cumplo con la promesa y el compromiso de darte tu medicina gratis, tú no tienes que pagar por esa medicina. Eso es más plata en tu bolsillo. Si yo cumplo con tener un sistema de transporte que funcione, eso es más plata en tu bolsillo. Si tuviésemos un sistema educativo en donde el sistema público está a la par del sistema privado, la gente que hoy tiene que pagar educación privada, le queda esa plata en el bolsillo. Y te puedo enumerar 10 cosas como esas, que cuando el gobierno hace su trabajo, con un presupuesto de $30,000 millones,
al panameño le queda más plata en el bolsillo. Entonces, por un lado, nosotros vamos a generar los empleos bien pagados, empleos formales, y por otro lado, vamos a tomar medidas puntuales para que la gente tenga más plata en el bolsillo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y parte de esa iniciativa es que el gobierno haga su trabajo. Claro, claro. No, definitivamente. Estructuralmente hablando, Rómulo, por lo menos yo que trabajo lunes a viernes, lunes a sábado, lunes a domingo, a veces yo quisiera poder irme al interior o lo que sea y volver, pero ya yo sé de salida que si yo no me voy en 1 hora o 2 días o lo que sea, es llegar más cansado a la ciudad por el tranque. O sea, es estructuralmente, ¿qué soluciones tienes tú para el tema de poder hacer más turismo interno, irte al interior, volver o vivir afuera y trabajar en la ciudad? ¿Qué plan tienes tú para eso? Hablamos mucho de Panamá Oeste, pero yo quiero dejar claro que también la gente de Panamá Este también la pasa mal. O sea, el tráfico aquí está colapsado en todos lados. Para todos lados. Pero para el Panamá Oeste, para el West, es peor. Es peor. Y yo creo que este es el único país en el mundo que ha iniciado una obra 2 veces. Porque el cuarto puente, hicieron la primera palada, el gran show de que lo iban a empezar en el gobierno anterior. En este gobierno lo acaban supuestamente de volver a iniciar. Y yo creo que tú sepas una cosa. Ese proyecto del cuarto puente y de la línea 3 hacia Panamá Oeste, eso nosotros lo gestionamos en el gobierno de nosotros. A mí me tocó ir a Japón con el presidente Martinelli a ver el tema de la línea 3, del financiamiento y de cómo nosotros íbamos a poder lograr darle ese respiro a lo que es Panamá Oeste. Nosotros vamos a terminar el cuarto puente, vamos a terminar el túnel que no lo han ni empezado. Ellos hacen obras o hacen shows o cortan la cinta de que van a arrancar o el gran evento y al final del día no han arrancado absolutamente nada. Y lo otro es, mira, ellos dicen que terminaron el metro, la tercera línea hasta donde está el canal, hasta donde está el puente, que terminaron la carretera, pero si tú terminas la carretera y no hay puente, y terminas la tercera línea y no hay túnel, o sea, ¿eso de qué te sirve? O sea, ¿qué? Y por eso volvemos al tema del sentido común. ¿Qué sentido tiene que tú hagas un pedazo y no termines con el puente o no termines con el túnel? Entonces, parte es infraestructura de movilidad, de poder que sea más fácil para los panameños ir y venir de Panamá Oeste, pero también es generar oportunidades para que empresas se vayan a establecer en el área de Panamá Oeste y que generen plazas de trabajo allá en Panamá Oeste. Eso va a ayudar mucho a que no haya esa cantidad de personas que se mueven hacia Panamá de ida y vuelta. También los estudiantes sufren mucho esto. ¿Por qué? Panamá Oeste ha crecido mucho y en ese crecimiento hay estudiantes que viven en Panamá Oeste pero que todavía están estudiando acá en Panamá. ¿Por qué? Porque no hay suficientes escuelas. Y volvemos al tema de la educación. Nosotros tenemos también dentro de nuestro compromiso de hacer escuelas adicionales que se necesitan hoy en día en Panamá Oeste. Eso ayuda a que los estudiantes se queden allá y no tengan que venir e ir, porque ese trauma de venir todas las mañanas y regresar no es solamente para el que trabaja, es también para mucha gente que estudia y que tiene que venir a Panamá a estudiar. Mira, yo creo que eso que acabas de decir es muy, muy puntual y recapitulando un poquito lo que tú decías, era claro, si yo tuviera el acceso como una ciudad más grande de usar metro, tren, mejores buses, no tienes que sacar el carro todos los días, no tienes que gastar plata en gasolina, claro. No tienes que estar comprando metiéndote en un financiamiento innecesario. Otro tema que sí me gustaría que opinaras en público era el tema de que mi tío, como te dije, mi mamá es costarricense, mi tío va para Costa Rica ahora. Y viendo los pasajes para Costa Rica están en 1.400 palos ida y vuelta para 500 kilómetros. Eso afecta tanto el turismo interno como el turismo para Panamá. ¿Qué vamos a hacer con pues, la capacidad de poder bajar los... Hay que crear los incentivos, hay que crear los programas para que ese pasaje de Panamá a Costa Rica no te cueste eso. Porque si tú viajas, tú puedes viajar a veces de Miami a Buenos Aires y te sale más barato que de 100%. Miami a Panamá. Y entonces por eso está el programa El Stopover y otros programas que tenemos que lograr que se concreticen. Hay que ampliarlos, hay que crecerlos para que el costo del boleto a Panamá no sea un impedimento para la generación
de turismo, eso viene de la mano también de crear e incentivar que vengan otras aerolíneas a Panamá, de mejorar la infraestructura aeroportuaria, de que funcione mejor. Ahí está Colón tirado, ahí está Río Hato, que no se le está sacando el provecho que se le debe sacar. Entonces es utilizar la infraestructura que ya tenemos, potenciarla y lograr esas distorsiones que tú mencionas, ajustarlas con programas que garanticen que el pasaje para venir a Panamá no sea un impedimento. Claro, yo creo que eso es muy necesario, y se ha demostrado que todo el mundo va para Medellín porque es barato. O sea, porque los tickets están baratos, van y vienen un fin de semana en vez de ir a Chiriquí o a otros lugares, y para mí es una locura, porque bueno, obviamente tú sabes que el que viaja en Estados Unidos, o creo que los mismos pasajes dentro de Europa, 80 euros, 70 euros, y vas a cualquier país que tú quieras. Y aquí, chuleta. Es duro. Es complicado, claro. Y sí se convierte en un obstáculo muchas veces, porque una de las primeras cosas que los turistas ven es cuánto me cuesta el pasaje para llegar a donde voy a ir. Entonces, el tema de turismo es un tema integral. Claro. E incluye eso. Claro. El tema de un tema muy puntual que lo mencionaste ahí, y también quiero que lo digas públicamente, que está en tus prioridades, es el tema de la caja de seguro social. Dijiste lo de las medicinas gratis, pero también hay que hacer un exorcismo a ese un exorcismo es un buen término. Nosotros, cuéntame de eso. Es un buen término. En la caja, bueno, está el tema de salud, que incluye los medicamentos, incluye el desabastecimiento, que no se justifica. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que el medicamento esté siempre ahí. Eso es un punto. Lo otro es un programa para bajar el costo de los medicamentos también en la farmacia privada. Claro. Tenemos que hacer cambios, modificaciones a la ley para abrir ese mercado y garantizar que los panameños y panameñas tengan acceso a medicamentos baratos. Eso incluye no solamente modificaciones a la ley, sino también negociaciones del gobierno con los laboratorios para que no nos vendan a nosotros a precios más caros. Aparte de eso está el sistema de salud en general. Nosotros queremos tener un sistema único de salud, unificar el sistema de salud de la Caja con el sistema de salud del Ministerio de Salud, del MINSA. No hay justificación para tener dos sistemas de salud paralelos y que ninguno de los dos esté cumpliendo con las expectativas y los derechos que tenemos los panameños en el tema de salud. Y sí, hay que modificar, modernizar y cambiar la ley del seguro social. Nosotros tenemos que entender que ese ente sea politizado. Eso administrativamente es un desastre. Ahí tenemos la ciudad hospitalaria, que la acaban de inaugurar. ¿Y qué pasa? No hay insumos. Ni se puede, y llegar es complicadísimo. Bueno, llegar es un desastre. Nosotros tenemos un plan específico de lograr transporte para que la gente pueda ir a la Universidad de Salud. Pero hoy en día, hay gente protestando, doctores protestando, porque no hay los insumos necesarios en la ciudad hospitalaria para poder hacer el trabajo que tienen que hacer. Es un tema administrativo. La plata está ahí. Aquí se gasta más de 9.000 millones de dólares al año en el sector salud. Y entonces tú vas a la ciudad hospitalaria que la inauguraron con esta gran cosa, que es realmente una infraestructura envidiable, pero si no tienes los doctores, si no tienes los insumos, si no puedes atender a los pacientes, ¿de qué te sirve tener la infraestructura? Como te dicen tus amigos ticos. Bueno, eso tiene que venir de la mano, la infraestructura, los doctores, los especialistas, los insumos, y que el sistema de salud funcione para la gente. A mí me da mucha rabia, te lo digo, me da mucha rabia porque yo veo mi país, yo veo lo que hay, y es lo que tú dices, o sea, voluntad, sentido común, y nosotros podríamos de verdad ser un país de primer mundo. Estuviéramos volando, créeme, volando. Yo conozco países pequeños, bueno, obviamente me sorprende mucho, por ejemplo, en el caso de países como Singapur. Yo estuve en Dubái, que la gente no me cree, la gente lo jura. Yo le digo, la gente, en 10 días tú tienes apartamento, oficina, sociedad anónima montada, renta, municipio, o sea, todo está en 10 días para ir a trabajar. Aquí es una guerra campal para poder ser empresario que de verdad que es muy frustrante. ¿Es verdad? Y ojo, yo sé por ahí, porque yo sé que yo soy mi tarea. Ya también ahí me llegan las cosas. Mucha gente piensa que tú eres el candidato Yeye, pero yo tengo entendido que tú eres primero en tu generación en amasar esa cantidad de éxito. No sé si me puedes hablar un poquito de eso. Mira, yo tengo, gracias a Dios, vengo de una familia que sí tuvimos la oportunidad de estudiar afuera, de
todos tener una buena educación. Una buena educación, y volvemos a la gran importancia que tiene la educación, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, a los hermanos, echar para adelante y tener vidas exitosas desde el punto de vista del sector privado, porque yo sí soy el único de mi familia que decidió ingresar al sector público. Pero digo, a mí me da risa cuando hablan de yeye o no yeye, porque realmente aquí yo conozco muy pocas personas en este país que hayan caminado el país como lo he caminado yo, que conozcan las necesidades de los diferentes pueblos a nivel nacional como lo conozco yo. Estoy en la vida pública desde el 2009. Desde el 2009. ¿Okay? Y estamos en el 24. Y tengo de estar caminando desde el punto de vista electoralmente desde el 2013. Ya voy para 11 años de estar en esto. A mí nadie me va a echar cuento de qué está pasando, a dónde, en qué corregimiento, cuáles son los problemas en el sistema educativo, en el sistema de salud. Nadie me puede echar cuento a mí. Y como tú dijiste anteriormente y conversamos, yo tengo la experiencia en el sector privado, tengo la trayectoria, tengo la experiencia en el sector público y, Oli, yo no dependo de la política para vivir. A mí eso me da la libertad de tomar las decisiones que haya que tomar para echar el país para adelante y para hacer las cosas diferentes. Hoy has dicho cosas muy, muy valientes que muchos no se atreverían a decir porque se metirán con poderes económicos. Por aquí porque viven, claro, porque viven o tienen que vivir o de los donantes o viven del sistema político o quieren quedar bien con todo el mundo porque después no están en la papa pero quieren ver cómo resuelven o les nombran a su estructura o les nombran a un familiar y viven de eso. Y ese sistema hay que reventarlo. Ese sistema hay que desmantelarlo. Ese sistema está acabando con Panamá. Bueno, Rómulo, mira, la verdad que has respondido todo lo que tengo hasta hoy. Espero poder verte aquí sentado conmigo la semana antes de la fecha D. ¿Cuenta con eso? Me comprometo nada más a traer los cocotudas semana a semana. Si tú no estás allá arriba marcando, no hay espacio. Hermano, esta elección la vamos a ganar nosotros. La cámara es tuya, hermano. Esta elección la vamos a ganar nosotros. Creo que es importante que todos los panameños entiendan la importancia de esta elección. Nosotros no estamos jugando el futuro del país, el futuro de nuestras familias, dependiendo de lo que hagamos este 5 de mayo. Y por eso la invitación a los jóvenes, a los adultos, a todos, a enterarse bien quiénes son sus candidatos, de dónde vienen, qué han hecho, qué no han hecho, cuál es la trayectoria, qué compromisos tienen, la voluntad, el sentido común. Eso es lo que nosotros necesitamos para cambiar este país, Ole.